María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. ¿Qué nota le darías a tu experiencia en un servicio público? ¿Qué nota le pondrías? Fíjate que hay un estudio que habla de esto, me parece fantástico. Y vamos a conversar con Valesca Muñoz, académica de la UDEC, doctora en Gobierno y Administración Pública. Doctora, good morning. Gracias por estar acá y gracias por esperarnos. Hola, gracias. Buenos días, gracias por la invitación a conversar un tema que es bastante importante, siempre y cuando también, aparte de tener los resultados, se tomen medidas justamente para ir mejorando a propósito de la relación que tenemos justamente en nuestro vínculo con el Estado. Claro, eso es lo importante, nuestro vínculo con el Estado y cómo las personas finalmente evaluamos ese vínculo o esa atención que nos prestan como usuarios o como ciudadanos. Esta medición, que se llama la medición de satisfacción usuaria, mejores servicios del Estado para las personas, así se llama, es una medición que no se realiza solamente ahora, lleva algunos años, poquitos eso sí, realizándose. Tengo entendido que esto ha ido evolucionando también con el tiempo, que antes se evaluaban muchas menos instituciones que ahora. Exacto. Respecto a lo que es la encuesta que nos convoca, claro, parte el 2015 a propósito justamente de este convenio que tiene el Gobierno de Chile con el Banco Interamericano de Desarrollo en materia del programa de mejoramiento de la gestión pública y atención a los ciudadanos. Sin embargo, igual hay otro tipo de mediciones que se han hecho, pero esta justamente parte con 4 instituciones en el año 2015 y claramente se han ido incorporando otras tantos, pero también en el camino no se han ido evaluando algunas que estaban desde el inicio. La idea es justamente de ir midiendo cómo la ciudadanía, primero el tema del contexto, como le decía yo, nuestra principal relación con el Estado es justamente a través de distintos trámites que tenemos que hacer. Claro. O sea, ese conjunto de requisitos, de plazos que uno tiene que ir cumpliendo y justamente el Estado por mucho tiempo lo que hacía era que diseñaba su trámite y la ciudadanía tenía que aceptar cómo tenía que hacerlo. Y no importándole mucho qué es lo que pensaba la ciudadanía. No había feedback, no había una retroalimentación. Claro, entonces a propósito de un nuevo modelo, que María José lo debe tener claro, que tiene que ver con la nueva gestión pública, incorpora justamente de que ahora el Estado se tiene que preocupar no solamente de tener a disposición el derecho a algo, una prestación, sino que también ir midiendo cómo evalúa la calidad del servicio, pero en ese servicio también está el mismo trámite. Entonces se empiezan a incorporar distintos instrumentos de medición y ahí es donde llegamos a propósito con esta encuesta. Entonces es importante considerar que hoy en día el Estado tiene que ir midiendo, porque no es de ninguna otra forma va a poder ir mejorando también esta atención. Claro. Ahora bien, hay que dar un paso mucho más también, que tiene que ver de que no basta solamente con medir la calidad, como lo siente la ciudadanía en cuanto al tiempo, los requisitos, la infraestructura, sino que también más allá, que hoy en día poco se está considerando, que tiene que ver con que a la ciudadanía además se le incorpore en el diseño de lo que significa el trámite, el procedimiento. Claro. Ahora bien, no solamente qué le parece, Valesca, ¿cierto? No solamente qué es lo que le parece, sino que cómo hay que hacerlo, que es como recoger más allá una opinión más profunda que tiene la ciudadanía. Sí, y ahí hay otro tema que no se está considerando, que tiene que ver con las cargas administrativas, que es un tema que me interesa bastante y que aquí en Chile no se ha ido incorporando, que tiene que ver qué tan pesada le hacemos la mochila a la ciudadanía para acceder justamente a los trámites. Por ejemplo, trámites repetitivos, ¿o no? Sí, mira, para la ciudadanía en el fondo cuando sale de su casa para hacer un trámite se pone una mochila.
Para ciertas personas la mochila no le pesa nada, pero a otras tanto les pesa muchísimo por sus particularidades. Entonces hay ciertas cargas que tienen que ver, carga de aprendizaje que probablemente todos ustedes han tenido que evidenciar cuando tienen que hacer un trámite que nunca lo han hecho. Y tienen que saber cómo tienen que hacer, qué trámites tienen que cumplir, cuál es la institución, como también justamente, aparte de ir conociendo todos esos procedimientos, qué tan pesado le puede significar, porque en la medida que mientras más pesada sea la carga, la ciudadanía en algunos casos podría decidir no hacer el trámite. Claro. Entonces, y ahí se habla justamente de lo que es uno podría hablar de la autoexclusión, pero no es la autoexclusión de la ciudadanía de poder acceder a eso, sino que es una exclusión administrativa, o sea, es la administración la que justamente es la responsable de que muchas personas a lo mejor decidan no hacer determinado trámite, pone porque le pesa mucho, porque tienen que hacer mucha fila. Entonces, respecto a lo que es la medición propiamente tal, si nos vamos viendo, en general lo que nosotros, yo diría que el 100% de la ciudadanía ha tenido que ir al registro civil. Y ahí es interesante saber que el registro civil siempre fue como una institución bastante bien valorada, pero cuando uno va viendo un poco los resultados desde el 2017, que se incorpora justamente a ser medido, no ha tenido unos resultados que uno podría haber esperado como un 90% de satisfacción, sino que ha sido como alrededor de 70%, teniendo unos puntos del 2019, 2020 que baja, y ahora empieza a mejorar un poquito. Recordemos, Valesca, disculpa que te interrumpa, pero el registro civil, una de las instituciones que está midiendo esta encuesta, ¿verdad? No sé en cuál de las comunas, Álvaro, yo no me acuerdo bien de la noticia, pero no estaba aceptando gente en general sin hora pedida por internet. Es decir, tú hacías la fila, sacabas un número y si no habías pedido hora por internet no te atendían y la persona ya estaba allá. Entonces la persona tenía que pedir hora o el mismo funcionario enseñarle a cómo pedir hora ahí mismo en la sucursal cuando estaba enfrente de él y él, en vez de hacerle el trámite, le tenía que enseñar a cómo pedir hora por internet. Entonces, lo que pasa es que hay dos universos acá, pues. Claramente hay una persona que es el ciudadano que está familiarizado con el manejo de todo el acceso virtual a los servicios, y un universo enorme que está invisibilizado de seres humanos que no tienen ni conexión a internet o no tienen habilidades para relacionarse con internet, y ese ciudadano hoy día queda en la indefensión, porque está en una desventaja tremenda respecto de aquel otro que sí tiene habilidades de internet. O si no tiene hijos o redes que lo está solo. Claro, y si el funcionario si está ahí viéndolo enfrente y no le saca el carnet, le enseña cómo ocupar para sacar una hora para ir a sacar internet y la persona ya está ahí, algo que no, para mí es un poco incomprensible. Pero ahí se dan dos situaciones. Como les comentaba, el tema de las cargas administrativas, la mochila que le entregamos a la ciudadanía tiene que ver, una de ellas, con la carga de aprendizaje, o sea, qué es lo que tengo que hacer, por dónde tengo que hacer. Entonces, antiguamente lo que se hacía era justamente ir al registro civil, a esperar tu turno y te atendían. Pero hoy en día eso no sucede y muchas personas se han encontrado con ir a la oficina y se encuentran con una situación que tienen que volver a aprender, porque de hecho te agrega justamente que hay muchas personas que no conocen el tema de lo que es el uso de las plataformas para pedir horas. Entonces ahí nuevamente vuelve a hacer una carga de aprendizaje, o sea, ¿cómo es que tengo ahora que hacer algo que antes lo hacía de otra forma? Y lo otro que tiene que ver con la parte negativa de lo que es la burocracia, que es red tape, que tiene que ver justamente de cómo se supone que los trámites, el procedimiento se establecen para ser eficientes y eficaces, pero a veces desde el inicio estos procedimientos salen malos y terminan siendo disfuncionales o en el camino se transforman. Un ejemplo que les puedo dar a propósito de la pandemia, que hoy en día se ha puesto en una sala, para acceder a la sala de clase uno tiene que utilizar una app, uno se tiene que tomar la temperatura, uno se tiene que lavar las manos con el alcohol gel, justamente a propósito de la pandemia.
ese es un procedimiento que se estableció justamente a propósito de una situación, la pandemia. Pero si desapareciera el virus, que hoy en día el SARS-CoV-2, por lo tanto, ya no va a haber más COVID, y tú sigues manteniendo ese mismo procedimiento, es disfuncional. O sea, si el próximo año ya no existe, pero si tú sigues estableciendo ese paso a paso, claro, justamente para garantizar nuestra salud, no va a tener sentido. Una burocracia. Entonces, que sería las instituciones, claro, se olvidan justamente de actualizar el contexto justamente para que no termine siendo disfuncional. Entonces, el registro civil, probablemente también tiene que ver el ejemplo que yo vi, que tenía que ver con San Pedro de la Paz, justamente en donde no había nadie a quien estaban atendiendo, sí, pero la lógica era, no, es que tiene que pedir hora por el... Entonces, tiene que tener la capacidad las instituciones también para adecuar de acuerdo al contexto, porque si no, al final lo único que hacemos es encarecer el sistema propio dentro de la administración, pero le hacemos además más pesar la mochila al ciudadano. Nos queda un minutito para poder quizás aterrizar también un poco más en la medición. ¿Cuáles son las instituciones peor y mejor evaluadas? Pues de estas 67, porque no están todas. Entonces, de estas 67 instituciones que se midieron, no sé si lo tienes ahí en el radar. Bueno, hay instituciones que son mucho mejor valoradas y que tienen que de alguna... El registro civil no es que esté tan mal valorado, tiene igual una buena valoración, al igual que el servicio de tesorería, el servicio de impuestos internos. Y uno que me llama atención es el servicio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tiene 2 mediciones y que tiene un nivel de satisfacción alrededor del 20%. Y el otro, y además porque es un servicio que se midió de acuerdo a por regiones, que tiene que ver con el servicio de vivienda y urbanización, el Servio, en distintas regiones. Y en prácticamente todas las regiones el porcentaje de valoración de parte de la ciudadanía ronda en el 20%. Estamos hablando de que el servicio de impuesto interno ronda como un 70% de buena valoración, entre un 6 y un 7. Sin embargo, alrededor de un 20% de la ciudadanía valora entre un 6 y un 7 en el caso del Servio. Ahí, de alguna forma también, porque tiene que ver mucho con las expectativas de la ciudadanía. Entonces, claramente, quienes se relacionan con el Servio son los que quieren postular el acceso a la vivienda. Recordemos que no hay viviendas, entonces justamente ahí se produce aunque los funcionarios puedan atenderte estupendo, existe una expectativa tal como señalas que podría ahí producir un desajuste. Entonces hay interpretaciones distintas que uno puede hacer de estas mediciones que quizás no están tan relacionadas con el procedimiento administrativo mismo, sino que también con las expectativas y necesidades que tienen las personas, que muchas veces las políticas públicas no dan abasto para todos. Así que, bueno, exactamente. Así estamos. Muchas gracias, pues, Valesca Muñoz, doctora. Un tema que uno podría seguir, en Gobierno y Administración Pública, sin duda, para mucho respecto de los resultados generales en la experiencia usuaria en 67 instituciones. Muchas gracias por el tiempo que se ha dado, doctora, de conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, Gracias a ustedes. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana.